recta final, el maillot amarillo de líder del sur de la Avenida 1900. ¡Colombia campeón! ¡Colombia con la bandera flameando aquí en Francia! Escarabajos, un país descubierto a pedalazos. El proyecto lo dividimos por temas y por época. Quisimos contar una historia que comienza muy cerca de la primera vuelta, aunque algunos materiales que acompañan la exposición pues nos cuentan que el ciclismo existía unos 70 años antes de que comenzara la primera vuelta en 1951. Pero nos hemos enfocado en eso por razones prácticas. Además de la construcción de toda una tradición a partir del concepto de los escarabajos, ¿no? Toda una identidad colombiana asociada al ciclismo competitivo. Entonces comenzamos con esta sección que es Exploradores sobre Ruedas, porque eso es básicamente lo que ocurre durante los primeros años de la web. En ese momento hay dos cosas que se juntan. Una, que la geografía de Colombia es supremamente quebrada y las vías son muy malas. Y por el otro lado, que estamos en plena violencia política. La vuelta se hace menos de 3 años después del asesinato de Gaitán. El enfrentamiento entre el gobierno conservador y los liberales está en un momento especialmente duro. Y justo ahí es que deciden que van a comenzar la gran vuelta nacional en bicicleta. Entonces, la idea de la exploración es porque las vías que se terminaron recorriendo nunca habían sido transitadas en bicicleta. En una conversación reciente hablábamos de que Zipa Forero fue la primera persona en subir el Alto de Letras en bicicleta. Pues eso pasaba con gran parte del recorrido. De hecho, había una gran duda acerca de si era posible hacer ese recorrido de más de 1.200 kilómetros en bicicleta, sobre todo porque pues prácticamente nada estaba pavimentado, como pueden ver en esa foto. Esas eran las condiciones de gran parte de las vías de Colombia, y por eso es que la idea de pasar 2 semanas dando vueltas en bicicletas con todo lo que implica de caídas, daños mecánicos, daño de tubulares y demás, tenía mucha locura. Los carros sufrían un montón, pues las vías eran tan malas que era casi un milagro llegar. A finales del siglo XIX, la nación colombiana era un discurso y una idea, pero tenía poco que ver con la experiencia cotidiana de la mayoría de sus habitantes. No era extraño, hasta bien entrado el siglo XX, que una persona pasara toda su vida en el mismo lugar o en la misma región, sin conocer nunca otras identidades y otras formas de ciudadanía. Por esa razón, la aparición del ciclismo, así como las transmisiones radiales y luego televisivas de la Vuelta a Colombia y otras competencias, fue un elemento crucial que ayudó a superar ese aislamiento y construir un relato nacional más amplio e incluyente. Justo en el periodo más intenso del enfrentamiento partidista que ahora conocemos como la violencia, los pioneros del ciclismo colombiano salieron a las carreteras para explorar un territorio que tomaba forma y se hacía real gracias a su esfuerzo. Junto a ellos, miles de aficionados que seguían la carrera en las calles, la prensa, la radio o la televisión recorrieron, por primera vez, los lugares emblemáticos de nuestra geografía. Y el otro elemento que podemos ver ahí, pues el de la violencia política, ¿no? Hay varias narraciones del Zipa Forero sobre todo, pero también de Ramón Hoyos y demás, de ver los efectos de la violencia política en ese momento. Hay alguno que menciona que cada vez que estaban en una ciudad los despedía el ejército, y en la mitad de la ruta podían ver a las guerrillas asomadas en las montañas, viendo también la carrera, y luego volvían otra vez a alguna ciudad a que el alcalde y la policía estuvieran en la premiación. Entonces era un poco el país en el que se empieza a crear este experimento. Pues esa foto llama mucho la atención, que es de Sadi González, uno pues, de los grandes fotógrafos de la época, cuyo archivo nos sirvió un montón, y que también tiene muchas fotos de ciclismo, ¿no? O sea, es justamente hacer un retrato de Colombia en estos momentos, combina las dos cosas. O sea, él tiene fotos de esto, de los carros y el tranvía en llamas, y justamente ese es el mismo año en el que Zipa Forero empezó a competir, ¿no? Entonces podemos hacernos una idea que era una época convulsa, aunque pues eso es casi la tendencia general en Colombia. Una cosa que define en gran medida la Colombia de la mitad del siglo XX es el aislamiento. La mayoría de la gente no se movía del sitio en el que había nacido, y además estamos en un entorno de violencia generalizada, entonces como que todo nos empujaba a vivir aislados entre las distintas regiones. Y dos cosas que se atravesaron ahí, que empezaron a cambiar un poco de historia,
son el ciclismo, con el recorrido y con esta exploración colectiva de distintos lugares, y la radio. En la radio también, a medida que va contando la travesía de los ciclistas, como que va construyendo una imagen del país mucho más grande que cada una de sus regiones por separado. El ciclismo es uno de los deportes más representativos en nuestro país. Miles de colombianos se movilizan a diario en bicicleta y los recientes triunfos de nuestros escarabajos son prueba de la creciente afición por el deporte de las bielas. ¿Pero cuál es su origen? Con la llegada de las primeras bicicletas a Colombia en 1890, llegaron también noticias de uno de los deportes más populares en Europa, el ciclismo. Importantes agencias comerciales como la Librería Colombiana de Salvador Camacho Roldán y el almacén La Chaqueta Roja de Antonio Samper Uribe ofrecieron bicicletas de acero con rines en madera de marcas Columbia, Hartford, Premier, Humber, Singer, entre otras. En estas máquinas de origen inglés y estadounidense se realizaron las primeras carreras de bicicletas en la historia de Colombia. Se corrieron en un improvisado circo de toros en la actual localidad de Chapinero, en Bogotá, en medio de los festejos patrios de 1894. Unos años más tarde, personajes como Gabriel Camacho, Julio J. Dupuy y Ernesto Duperli promovieron la creación de los primeros clubes de ciclistas en Bogotá, Medellín y Bucaramanga, que se encargaron de promover la organización de paseos y competencias ciclísticas y de la construcción de espacios para pedalear. A finales del siglo XIX se corrieron en Bogotá algunas temporadas de carreras en bicicleta en el Velódromo Central, una pista ubicada en la antigua Hacienda de la Magdalena en Teusaquillo, mientras que en Bucaramanga se corrió la primera prueba de ruta entre esta ciudad y el municipio de Florida Blanca en agosto de 1899. El ciclismo empezó a popularizarse en Colombia desde finales de la década de 1920. Estuvo presente desde las primeras ediciones de los Juegos Nacionales y hacia 1930 se crearon las primeras asociaciones de ciclistas que junto con la prensa se encargaron de la organización de carreras. La prueba de resistencia Bogotá-Tunja-Bogotá, que organizó el diario El Espectador en 1929, fue la primera de estas competencias. El campeón fue el bogotano Rafael Borda, quien también fue campeón nacional de atletismo en la prueba de los 5.000 metros en los Juegos Nacionales de 1932. Estas carreras en la modalidad de ruta se denominaron vueltas o dobles. En la capital colombiana fueron populares la Vuelta a Chapinero, la Vuelta a Usaquén, la doble a Chía, la doble a Zipaquirá, la doble a Tocancipá y la doble a Facatativá, y por el sur la doble a San Miguel. En 1931 se organizó el primer campeonato departamental de ciclismo que incluyó una prueba de resistencia de varios kilómetros y pruebas de velocidad en el estadio de Bogotá. En todas ellas dominó Belarmino Rodríguez, quien también era futbolista del Club Independiente Santa Fe. Las primeras y desconocidas glorias del ciclismo se formaron en estas competencias locales en la década de 1930. Pedalistas como Florentino Nivia, Carlos Malaver o Guillermo Pignalosa corrieron en representación de las principales agencias importadoras de bicicletas y de los primeros clubes deportivos de la ciudad, como el Club Atlético Maratón, el Club Deportivo La Corona y la Unión Atlética Independiente. Figuras del ciclismo de los años 40 como Luis El Pollo Ortiz, los hermanos Roberto y Pepe Osuna, Jaime, Rafael y Rogelio Gómez y Jaime y Vicente Torres dominaron las vueltas locales. En ellas también debutaron los primeros campeones nacionales. El bogotano Jaime Gómez, primer campeón nacional de ciclismo en 1946. Los vallecaucanos Óscar Salinas y Luis Galo Chiriboga, campeones en 1947 y 1948 respectivamente. Y el zipaquireño Efraín Forero, campeón de 1950 y ganador de la primera vuelta a Colombia en 1951. Incluso algunos corredores extranjeros como los argentinos Humberto Barisco, Roberto Guerrero y Julio Arrastía, o el francés José Bellaer y el campeonísimo Fausto Coppi tomaron parte de estas carreras. Estas competencias vieron crecer a varias generaciones de escarabajos colombianos como las grandes figuras de las décadas de 1950 y 1960,
como Ramón Hoyos Vallejo, Pedro Nel Gil, Hernán Medina, Ernesto La Pulga Gallego y Roberto Pajarito Buitrago. Con la creación de la Vuelta a Colombia en 1951, estas carreras cobraron mayor importancia y las recién constituidas ligas locales de ciclismo se encargaron de la organización de competencias de carácter departamental. Indudablemente, aunque la Vuelta a Colombia y el Clásico RCN son los principales eventos ciclísticos del país, no se puede olvidar que los inicios de la carrera deportiva de nuestros escarabajos se encuentran en los recorridos de estas competencias olvidadas. A las 8:10 de la mañana de hoy, en la avenida Jiménez de Quesada, 25 ciclistas de toda la República iniciaron la Vuelta a Colombia, la más prolongada y difícil competencia deportiva que en su clase se ha efectuado en el país. La fotografía fue tomada cuando un grupo de pedalistas bajaba por la avenida a tomar la carrera de Occidente rumbo a Honda, meta de la etapa Avianca, primera que se corre en la sensacional competencia. Como se puede ver también ahí abajo, gana la etapa Bianca. Eso es porque varias empresas, o sea, el primer patrocinador que aparece es el tiempo, pero varias empresas se juntaron para patrocinar cada uno una etapa. O en algunos casos, algunas empresas asumieron dos. ¿Sí? Entonces el patrocinio incluía básicamente los gastos de hospedaje y alimentación. Era en lo que se iba la mayor parte del dinero. Este es ciclismo aficionado, es época del amateurismo todavía. Entonces los ciclistas no podían recibir dinero. O sea, los premios en este momento son cosas supremamente sencillas, o copitas, o en algunos casos trajes o pequeños objetos, pero estamos a más de 30 años de la aparición del ciclismo profesional. ¿Sí? O sea, todas estas personas tienen un trabajo aparte del de ser ciclistas. Entonces, uno de los que ocupó el podio, el antioqueño Roberto Cano, por ejemplo, era el sastre de Envigado, porque pues esa era su profesión principal. El mismo Zipa Forero era operario en la planta de soda de Zipaquirá, que fue la que lo patrocinó, y así hay una historia detrás de cada ciclista. O sea, todo este primer recorrido lo hacen personas que se dedicaban a otros oficios, a otros trabajos, y que en muchos casos o pidieron permiso, o incluso algunos renunciaron a su trabajo para poder hacer estas 2 semanas de travesía. Entonces, para que nos hagamos una idea, por ejemplo, la primera vuelta baja de Bogotá hacia el Magdalena, sube después hacia Manizales por el Alto de Letras, después desciende hacia el Valle del Cauca y se devuelve desde el Valle. Una de las razones es que uno de los equipos más importantes de ciclismo en ese momento, una de las potencias era el Valle del Cauca, pero la razón de fondo, la que en realidad limita, es que era básicamente el país carreteable. Era el país que se podía recorrer en alguna medida y que tenía vías que permitían el paso de carros y bicicletas. Para la segunda edición ya se incluyó Antioquia, pero muchos de los reportes de la época dicen que las vías eran tan malas que los mismos organizadores y los ciclistas dijeron que si no se hacían algunos arreglos elementales, no volvían. O sea, sí eran de malas las vías, que ellos mismos casi que pusieron un ultimátum a Antioquia, que era pues una de las zonas más aficionadas al ciclismo y que tenía más tanto ciclistas como seguidores. Entonces eso nos permite darnos un poco una idea del país que esta gente empieza a recorrer en bicicletas de 1950 a 1951, con las limitaciones tecnológicas que se implican. 1.233 kilómetros, recorren prácticamente todo en vías destapadas y en pésimo estado. Los inscritos, uno de los principales requisitos era, bueno, además de tener más de 20 años, tener bicicleta de carreras, que en ese momento no era un requisito fácil de cumplir, no era muy fácil conseguir una bicicleta de ruta con cambios en ese momento. Algunas de las principales figuras, como les decía ahorita, las figuras más importantes estaban en Cundinamarca, en Antioquia y en el Valle. Había 9 ciclistas del Valle que tenían muy buena fama de rodadores y de embaladores y demás, pero pues este era un recorrido que nunca se había hecho nada de esa magnitud. Ya esto implicaba pasar por todos los terrenos, una cantidad de pisos térmicos impresionante, etapas con desniveles monstruosos de miles de metros. Al Zipa lo acompañó su mamá en todo el recorrido, en el carro acompañante. Entonces lo podemos ver reparando tubulares, o podemos ver a su mamá cuidándole una herida que se había hecho en la pierna, podemos ver cómo lo recibían en cada una de las ciudades. Hay mucho material gráfico que nos permite como conectarnos con otra época, ¿no? Sí, hablemos de este titular, Diego, porque es un titular muy, muy llamativo. La prueba más accidentada del mundo es la Vuelta a Colombia. Bueno, pues este nos permitió ejemplificar algo que nos encontrábamos mucho, y es que había muchas dudas acerca de si se podía hacer o no. Había como dos grandes temores por la misma calidad de las vías. La carrera estaba llena de accidentes. O sea, llena es que todos estos ciclistas de la primera época
tienen una o varias historias de algún accidente serio, generalmente ocasionado por alguna zanja, algún hueco que no se veía, alguna piedra que volaba. Entonces, además de los daños mecánicos habituales, se torcían los rines, se despedazaban los tubulares, se rompían los tenedores, creo que es desde la primera etapa, desde el descenso a Honda, que empieza a haber retiros por caídas, ¿sí? Y eso va a ser un marcador de toda esta primera época. El terreno era tan difícil que pues los accidentes estaban ocurriendo todo el tiempo. De hecho, uno de los que ocupa el podio de esta primera vuelta termina la carrera con la clavícula fracturada por una caída. No va a ocurrir en la primera vuelta, va a ocurrir unos años después, pero por ejemplo uno de los integrantes de la licuadora antioqueña, Conrado Tito Gallo, que quedó permanentemente mal de la cabeza, quedó lisiado a partir de una caída, ¿sí? O sea, cayó sobre una piedra de cabeza, no se murió, no sé aún cómo, porque las lesiones eran gravísimas, sobrevivió, pero pues nunca pudo recuperarse del todo. Y ese es un poco también como el marcador del ciclismo en esta época, acá, pero en general en todas partes, ¿sí? O sea, es una época bastante peligrosa para recorrer un país en bicicleta. Y la otra era la altitud. O sea, si bien en todas las pruebas del mundo, sobre todo en el Tour y en el Giro, que en esta época ya son fundamentales, hay pruebas de montaña, en ninguna otra parte se corren puertos de montaña como los que hay acá, ¿sí? O sea, el puerto de Letras, por ejemplo, que está de la primera edición, de Mariquita a Manizales son más de 80 kilómetros y más de 3.000 metros de desnivel en el ascenso. Eso no existe en ninguna otra parte, ¿sí? O sea, en Europa encima de 3.000 metros está en nieves perpetuas. Entonces, la duda también de si se podía hacer tenía que ver con eso, con si esta geografía tan monstruosa que tiene Colombia y que incluso hoy es un gran obstáculo para recorrerla muchas veces, si era viable hacer una carrera de bicicletas ahí. Y pues el primer grupo de ciclistas demostró que sí se podía. Que era precisamente el tramo que se había dicho que era imposible de hacer el recorrido y el cual yo había hecho antes de la vuelta con Donald Raskin y Remo Lacho para saber si se podía hacer. Esta etapa era Fresno Manizales, que tiene un recorrido de 100 kilómetros, 70 subiendo y 30 bajando. En esta etapa pues yo ya la conocía porque había hecho el recorrido y pues la gente hablaba de que esa etapa era muy dura, que no iba a llegar nadie, pero sin embargo pues llegamos todos, ya que en esa vuelta corrimos 33 ciclistas y todos logramos terminarla. Hubo una anécdota muy cómico y fue que por ahí en la subida de las Delgaditas a Letras había una virgen y recuerdo que comentaban pues los locutores que en esa época entre otros era Carlos Arturo Rueda, que fue el artífice de la transmisión de la Vuelta a Colombia, que Roberto Cano Ramírez se había bajado a rezarle a la Virgen. Entonces algún amigo le dijo, aténgase a la Virgen y no corra. Bueno, esa fue otra etapa que yo logré ganar, pues subiendo yo trepaba muy bien y casi desde la salida yo fui soltando la gente y ya por ahí por el lado de Padua se puede decir que iba solo. Vino la parte más dura, coroné en Letras y comencé a bajar. El carro bajaba detrás de mí, la camioneta, pero yo le sacaba bastante ventaja. De pronto yo había tenido por ahí unos pinchazos, había tenido que cambiar y me pareció notar un tubo un poco bajito. Entonces yo me agaché a mirar el tubular, lo vi que realmente estaba bajito y me volteé a mirar para atrás a ver si venía la camioneta y en ese momento agarré una zanja diagonal que había en la carretera. Pues lógico, me elevé por encima, me sacó la bicicleta por encima, caí sobre una piedra de pecho y con el golpe en el pecho, pues yo quedé sin respiración. Mi mamá me acompañaba en esa primera vuelta, ya iba en la camioneta, y cuando la camioneta paró junto a mí, pues ellos se bajaron todos afanados de ver que yo no me movía. Entonces fueron a ver, me preguntaban, recuerdo, me preguntaban, ¿qué pasó? Y yo pues como pude ya medio hablar, le dije, échenme agua. Me tiraron un poco de agua encima, entonces yo ya reaccioné y pude hablar. En esa etapa, el Pollo Ortiz, que era ciclista, iba en la camioneta acompañándome. Y recuerdo que me decía, hombre, no se tire a matar, sí, esto es muy peligroso, tenga cuidado, usted va ganando sobrado, ¿para qué se tira a matar? Pues realmente era una cosa lógica, ¿no? Pero a mí me dio fue bronca de haberme caído
y me paré, cambié la rueda y seguí bajando. Y pues la caída había sido, para mí fue una caída muy boba, ¿no? Porque por volver a mirar pues me descuidé. Y seguí bajando tan duro ese día que la camioneta llegó como alrededor de unos 20 o 25 minutos más tarde al final de la etapa. Hay un sitio donde llaman Los Silos, antes de Manizales, es como unos 5 o 6 kilómetros antes. Y había una curva donde había una quebrada que tenía un puentecito. Y en esos días había llovido y se había llevado el puente. Y yo bajaba tan rápido que cuando me di cuenta que no había puente, pues ya estaba casi encima. Y estuve también a punto de accidentarme, porque cuando yo vi la quebrada esa, pues ya no tenía tiempo de frenar. Entonces yo lo que hice fue levantar la bicicleta. Y alcancé a levantarla y pasé con la bicicleta levantada, pero al caer, la rueda trasera dio en el borde de la quebrada y me levantó. Y me sentí de cabeza contra el piso. Afortunadamente no me caí, logré pasar y seguí bajando y llegué a Manizales ganando la tercera etapa. Con el relato del CIPA podemos hacernos una idea pues, de cómo era el ciclismo en esta época y además de la mentalidad que tenían ellos, ¿no? De hecho, en la siguiente edición, en la segunda Vuelta a Colombia en 1952, el CIPA se retrasa inicialmente en unas primeras malas etapas por haber recibido un guarapo al lado de la vía. O sea, él estaba bajando en un calor terrible, recibe algo que le ofrecieron pensando que era agua, en realidad era guarapo y a partir de ahí estuvo enfermo. O sea, dura los primeros días muy mal. Entonces, a partir de la etapa de llegada a Medellín que la gana, él por tratar de remontar el tiempo que llevaba perdido en el descenso a Río Sucio, se lanza pues, en un descenso completamente arriesgado, se cae, cae de cabeza, de cara, y ahí sí se tiene que retirar. Intenta seguir y todo, pero pues básicamente está botando tanta sangre que su propio carro acompañante lo obliga a parar. Entonces, ese relato del CIPA nos cuenta un poco de cómo era la mentalidad que los movía. ¿Sí? Sin dinero de por medio además. O sea, esta gente hace esto y se pone a recorrer el país en bicicleta porque por una pasión interna que los mueve, porque, básicamente porque quieren, no porque pues, les traiga ningún tipo de beneficio económico ni nada parecido, sino porque sí, hay como una pulsión extraña que los mueve y que sigue moviendo en gran medida a los ciclistas colombianos. Aquí podemos ver esta galería linda que se llama Los Caballitos de Acero que todos queríamos tener. Y vamos a ver también datos como curiosos pues, de esa vuelta a Colombia. Acá con la culminación de la hazaña, cuando la vuelta es organizada y cuando sale el 5 de enero, no se sabe, pues primero no se sabe si se va a lograr terminar y no se sabe qué tan exitosa será como iniciativa comercial, ¿no? O sea, los patrocinadores se han metido una cantidad de dinero, pero pues como hablábamos ahora, el país está pasando por un momento complicado y nadie sabía exactamente pues, si iba a ser un éxito o no. Y terminó siendo uno mucho más grande de lo que cualquiera había podido esperar. Ahí pueden ver, por ejemplo, o sea, pues un montón de gente colgada en una torre para poder verla. El tiempo habla de 150.000 personas en el recibimiento, yo no sé cuántas sean, pero eran decenas de miles. Y escenas similares se vieron en casi todas las ciudades que atravesó la vuelta. O sea, no sé, es como si hubiera llegado a cubrir una necesidad que la gente tenía, pero pues, que no sabíamos que teníamos. ¿Sí? O sea, el éxito popular de la vuelta fue impresionante y los ciclistas se convirtieron inmediatamente en héroes populares. Entonces ellos pasaron de desconocidos a ídolos con afición propia en cuestión de 2 semanas.